2 años después de la muerte de mi hijo, vi a un pequeño mendigo que era idéntico a él. Cuando me acerqué, el niño dijo: «Papá, ¿ya somos ricos porque me morí?» Solo pude llorar. Era mi hijo, al que creía muerto. Antes de continuar con la historia, ayuden a que este canal siga creciendo dejando un me gusta, suscribiéndose y comentando desde dónde están escuchando esta historia. Si ya lo han hecho, ahora comenzaré la historia. Han pasado 2 años desde que Marcos se fue, pero el tiempo parecía haberse congelado en el mismo lugar. Cada mañana, me despertaba con la sensación de caer desde una gran altura, arrojada de nuevo a una realidad que nunca se domesticaba. Todavía hay 2 habitaciones en esta casa, pero solo un habitante. La otra habitación permanecía herméticamente cerrada. No me atrevía a tocarla salvo cada 2 semanas para quitar el polvo de la estantería de juguetes, solo para asegurarme de que el mundo aún no lo había olvidado por completo. Mi esposo, Ricardo, había vuelto a ser el hombre que era antes de tener a nuestro hijo, pulcro, ocupado, frío y de alguna manera, más próspero. Salía de casa antes del amanecer y regresaba justo cuando yo estaba agotada de mi lucha contra la soledad. Cada vez que le preguntaba por qué llegaba tarde, su respuesta era siempre ligera y sin peso. Viajes de negocios. Andrea. El trabajo nunca para. No había intercambio emocional, ni la sombra de Marcos reflejada en sus ojos. Era como si el evento de hace 2 años no hubiera sido la pérdida de un hijo, sino un pequeño accidente que podía dejar atrás. Mi suegra, doña Pilar, era aún peor. «Andrea, tienes que abrir tu corazón ya», me había dicho varias veces. Marcos estaba destinado a eso. No sigas aferrándote. A tu esposo le cuesta verte así. Nunca respondí. Era agotador defender mi pena contra la gente que quería enterrarla rápidamente junto con mi hijo. Esa noche una llovizna comenzó desde la cena. La oficina estaba húmeda y olía a papel. Salí más tarde de lo habitual por una reunión que no terminaba, y el camino a casa se sintió largo sin la voz de mi pequeño que solía poner música en la radio. Las calles mojadas reflejaban las luces de las tiendas, como pequeños trozos de vidrio brillando en la oscuridad. Cuando reduje la velocidad del coche en un semáforo cerca del puente, presencié una escena que me detuvo el corazón. Un niño pequeño estaba parado al borde de la acera. Estaba delgado, su ropa era raída, apretando el borde de su camiseta con ambas manos. El mismo hábito que tenía Marcos cuando estaba nervioso. Tenía el cabello revuelto y la cara sucia, pero la forma de sus ojos, la manera en que fruncía ligeramente el ceño por las gotas de lluvia, la suave línea de su barbilla, eran idénticas, demasiado idénticas. Bajé lentamente la ventanilla y me acerqué un poco más. Increíblemente, el niño inclinó la cabeza, pero un momento después, giró el rostro hacia mí. La mirada me atravesó el centro del cuerpo. Era como si el pasado que había vuelto a la vida estuviera mirándome en un cuerpo equivocado. Esa carita no era solo un parecido. Había algo en ella que me reconocía, que me entendía. Como si los 2 años perdidos nunca hubieran existido. El semáforo estaba a punto de cambiar a verde. La bocina de un coche detrás de mí sonó fuerte, sobresaltándome. El niño parpadeó una vez, lentamente, como una señal que no pude entender. Quería salir. Quería preguntar. Quería confirmar que no estaba alucinando debido a 2 años de añoranza podrida. Pero la bocina instó, el semáforo cambió, y mi cuerpo automáticamente presionó el acelerador. El coche avanzó lentamente, pasando al niño, pero mi cabeza permaneció en el mismo lugar. En la última mirada que crucé, el niño me miró con algo que ningún niño de la calle debería tener. La misma mirada profunda que Marcos tenía cuando me pedía dormir a su lado cuando tenía fiebre. La lluvia se intensificó durante todo el camino a casa, y los limpiaparabrisas se movían rápidamente de lado a lado. Pero mi visión seguía borrosa. Mi garganta se sentía estrangulada por algo que no quería salir. ¿Esperanza o miedo? No lo sabía. Solo entendía una cosa. Esa mirada no era la de un extraño. Algo en el fondo de mi memoria empujaba, instaba, gritaba por ser liberado. Cuando llegué a casa, Ricardo estaba dormido en el sofá. Las noticias económicas se transmitían en la televisión, y había restos de comida que había pedido solo sobre la mesa. No dije nada. Si le dijera que vi a un niño idéntico a Marcos, me miraría como si estuviera loca. Volvería a decir que estaba inestable, que la pena me hacía tener visiones. Repetiría esas palabras con un tono monótono, haciéndome sentir como un objeto defectuoso. Fui a la habitación de Marcos. Toqué el pomo frío. No tenía intención de entrar, solo me quedé parada frente a la puerta que no se había abierto en mucho tiempo. Detrás de esa puerta de madera, el pequeño mundo que había creado para él todavía se conservaba. Coches de juguete, libros de cuentos, un muñeco al que él mismo le había puesto nombre. Imaginé el rostro de Marcos,
y recordé el rostro de ese niño mendigo. Las dos caras se superpusieron en mi mente, volviéndose difíciles de distinguir. A medida que la noche se hacía más profunda, finalmente me senté ante el pequeño rincón de recuerdo donde estaba la foto de Marcos. La foto era él sonriendo con los dientes de leche perdidos cuando tenía 4 años. La pequeña vela a su lado estaba a medio derretir. Respiré profundamente. Mi pecho estaba apretado. «Si todavía estuvieras vivo», susurré en voz baja. Mi voz temblaba. «Tu cara se vería exactamente así ahora, el pelo un poco más largo, y seguirías teniendo la costumbre de agarrarte la ropa cuando estás nervioso». El silencio envolvió la habitación como una ola oscura. Me cubrí la cara con ambas manos. La punta de mi nariz ardía y mi respiración era superficial. Había otra voz en mi cabeza, una voz que no me dejaba desde ese semáforo. «¿Qué acabas de ver? No puede ser, es una coincidencia». Levanté la cabeza y miré la foto de Marcos una vez más. Sus ojos en la foto parecían mirarme con ternura y calidez, como cuando me pedía que lo abrazara porque le asustaba la oscuridad. «Si de verdad eres tú», susurré casi inaudiblemente, «dame una señal, para que tu madre sepa cómo rescatarte. Por favor, dame una señal». Afuera, el viento soplaba y golpeaba la ventana. La luz de la habitación parpadeó una vez, como si fuera a apagarse, y cuando la vela del rincón de recuerdo de repente tembló su llama y se apagó sin razón, se me erizó la piel. Algo había cambiado esa noche, algo sutil, tenue, pero inconfundible. Algo que hacía que mi corazón latiera como alguien que espera en el umbral de la oscuridad por alguien. No sabía si era esperanza o peligro. Solo sabía una cosa. Esto no había terminado. Nunca había terminado. Desde esa noche, mi mente nunca recuperó la paz. Cada momento se sentía como estar al borde de un precipicio. Con un pequeño movimiento en falso, caería. La sombra del rostro del niño mendigo me seguía a donde quiera que fuera. Se filtraba por las grietas, se pegaba a la ventana cuando miraba hacia afuera y se colaba en mis sueños, despertándome sin aliento. Ricardo no notó nada. Solo me preguntó por qué me veía más pálida de lo normal. Le respondí a la ligera. Dormí mal. Eso fue suficiente para él. Él nunca me había mirado de verdad en los últimos 2 años, al igual que no lo había hecho. A veces me preguntaba si seguíamos siendo un matrimonio o 2 extraños que vivían en la misma dirección. Esa tarde, intencionalmente tomé una ruta más larga para volver del trabajo. Conduje por el mismo camino que la noche anterior. Mi corazón latía demasiado rápido, demasiado fuerte, sintiendo que iba a salirse de mi pecho. Me detuve en el mismo lugar de ayer, el semáforo cerca del puente. La lluvia de hoy no era fuerte, solo una llovizna como niebla de agua. Y allí, en la esquina de la acera, el niño estaba parado de nuevo. La postura de su cuerpo era la misma, agarrando el borde de su camiseta y agitándolo ligeramente, un hábito que Marcos solo hacía cuando estaba nervioso o soportando el frío. Abrí un poco la ventanilla. Mi pecho se calentó. El mundo se hizo pequeño, centrándose solo en ese niño. Esta vez, la luz verde no me dejaría ir. Tan pronto como el semáforo se puso amarillo, estacioné el coche a un lado de la carretera y salí. Mis pasos temblaron mientras me acercaba a él. El niño se puso rígido inmediatamente, como si estuviera entrenado para huir de un extraño que se acercaba. Pero cuando la distancia entre nosotros se redujo a 2 pasos, se quedó inmóvil de repente. Sus ojos se abrieron y se fijaron en mí. Como si yo fuera alguien que conocía, o alguien a quien había conocido antes. Mi voz estaba atrapada. «Nico, ven aquí. La señora quiere preguntarte algo». No se acercó ni huyó. Lentamente me agaché, tratando de igualar su altura. Olía a agua de lluvia, tierra mojada, y el sudor de un niño que había pasado demasiado tiempo en la calle. Mis manos temblaron. Quería tocarlo, pero me contuve. Había algo en su rostro. La línea de sus cejas, la forma de su nariz, el ángulo de su boca me apretaron el corazón. La pequeña cicatriz sobre su ceja derecha, la misma pequeña cicatriz que Marcos se había hecho al golpearse contra la mesita de café en el salón, tenía un nudo en la garganta. «Nico, ¿cómo te llamas?» El niño abrió lentamente los labios. Su voz era muy pequeña, casi un susurro. «Señora, ¿papá ya es rico?» Gracias a que yo morí. El mundo se derrumbó a mi alrededor. El tráfico se desvaneció, el sonido de las motos cesó, el viento se detuvo. La frase se sintió como si me apuñalara directamente el pecho. Un líquido caliente humedeció mis ojos incontrolablemente. Me cubrí la boca para no sollozar, pero mi cuerpo tembló incontrolablemente. El niño parecía arrepentirse de haber dicho eso.
Se cubrió la boca apresuradamente con el dorso de la mano. Un gesto demasiado adulto para un niño tan pequeño. Sus ojos miraron ansiosamente de izquierda a derecha, como buscando a alguien a quien temer. «Nico», mi voz se quebró. «¿Quién te dijo eso?». No respondió y dio medio paso hacia atrás. Desde la distancia, se escuchó la voz de un hombre adulto. Una voz áspera y feroz. «Nico, ven aquí. No te alejes». El niño se estremeció fuertemente. Sus hombros se tensaron y su respiración se aceleró. Me miró por un momento. Esa mirada llena de miedo era tan profunda que quise abrazarlo de inmediato y llevármelo lejos de quienquiera que lo hubiera roto. Pero antes de huir siguiendo la voz del hombre, dio medio paso hacia mí, lo suficientemente cerca como para susurrar cerca de mí. «Señora, no le diga a papá que me vio. ¿De acuerdo? Si no, me va a castigar». Me sobresalté como si me hubieran abofeteado con algo invisible. «Papá». Esa palabra golpeó mi corazón más fuerte que cualquier cosa en los últimos 2 años. No un vigilante, ni un señor, ni un hermano, sino papá. Mi cuerpo se tambaleó. «Nico, ¿quién es tu papá?». Forcé la pregunta con una voz casi extinta, pero el hombre de antes ya se había acercado y agarró el brazo del niño bruscamente. «Te dije que no te alejaras. Vamos a trabajar rápido». El niño inclinó la cabeza. Parecía acostumbrado a ser arrastrado así, pero antes de que su pequeño cuerpo fuera arrastrado por completo, me miró de nuevo. La misma mirada que Marcos tenía cuando temía quedarse solo en otra habitación. Quería perseguirlos, quería gritar, quería detener a ese hombre. Pero mis pies estaban clavados en el suelo. Me ahogué, mi cuerpo se congeló, y mi mente estaba en caos. Todo lo que pensé que había enterrado hace 2 años de repente reapareció, vomitando las heridas que había reprimido por la fuerza. Volví al coche con manos temblorosas. Me detuve a mitad de camino, apagué el motor y lloré en silencio. Volví a casa mucho después. La casa estaba oscura, solo una tenue luz encendida en el salón. Ricardo aún no había regresado. Fui al rincón de recuerdo de Marcos. Me senté en el suelo con el cuerpo aún tembloroso. Miré la foto durante mucho tiempo, como buscando una respuesta de esos pequeños ojos que una vez me miraron sin miedo. «Si de verdad eres tú», mi voz se quebró. «Mamá te encontrará. Mamá te traerá a casa». Silencio. Pero en ese silencio, sentí algo diferente a la noche anterior. No era pena ni desesperación. Por primera vez en 2 años, había algo pequeño, tenue, pero moviéndose en mi pecho. No era esperanza. Era algo más afilado. Duda. Y dentro de esa duda, había una pregunta que me hacía temblar entera. Si ese niño llamaba a alguien papá, ¿quién demonios era la persona de la que estaba hablando? Desde ese incidente, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras del niño golpeaban mi mente. «Papá, ya somos ricos porque me morí, señora». ¿Cómo podría un niño de la calle saber las palabras rico y muerte en una frase tan compleja? ¿Y cómo pudo hablármelo como si yo fuera parte de esa historia? A la mañana siguiente, me senté en la cocina durante mucho tiempo, mirando una taza de té que nunca toqué. Ricardo se estaba preparando para ir a trabajar, atándose la corbata en el salón. Observé en silencio su silencio, sus movimientos metódicos, cómo se ataba la corbata sin mirarse al espejo, como si se hubiera memorizado el contorno de su propio rostro. Después de la muerte de Marcos, apenas había observado a Ricardo. Yo estaba sumida en el dolor, y él estaba ocupado, viviendo la vida, arreglando los negocios, ocupándose de todo lo que yo había dejado porque estaba demasiado rota. Pero al mirar su espalda hoy, sentí una mano invisible apretando mi garganta. Recordé la última noche de Marcos en el hospital. El recuerdo llegó sin previo aviso, reproduciéndose como una película que no podía detener. Todo comenzó con una fiebre alta. Aún recuerdo a Marcos temblando en mi regazo esa noche. Su cuerpo estaba ardiendo como una pequeña bola de fuego. Estaba desesperada por llevarlo al hospital habitual. Pero Ricardo insistió en ir a otro hospital, que supuestamente tenía mejores instalaciones. «Tengo un médico conocido allí, Andrea. Así lo resolverán rápido», dijo. No pensé que fuera extraño. Cuando tu hijo está enfermo, tiendes a seguir a la persona que parece más segura. Y Ricardo parecía tan seguro esa noche. El hospital parecía limpio y ordenado, pero el ambiente era extrañamente frío. Las luces eran demasiado blancas, los pasillos demasiado silenciosos. El doctor Torres, quien estaba a cargo de Marcos, se acercó con un rostro inexpresivo, profesional, pero reservado. Esa era la única palabra que podía usar para describirlo. Reservado. Le daremos suero y un antipirético. Las complicaciones pueden progresar rápidamente si no se trata, dijo.
Recuerdo que quise trasladar a Marcos a otro hospital cuando su fiebre no bajaba. Ricardo, vamos al hospital habitual, por favor. Pero Ricardo me agarró del hombro. Su voz era firme. No debemos trasladarlo. Dijo que el tratamiento ya comenzó. Trasladarlo solo lo pondría en peligro. Y el doctor Torres asintió, como apoyando totalmente a Ricardo. Hubo un pequeño temblor en mi estómago en ese momento, pero lo ignoré. Solo quería que mi hijo se curara. Esa última noche estaba demasiado agotada. Sentada en una silla, sosteniendo la pequeña mano de Marcos. Estaba semi-inconsciente. A veces abría los ojos, y luego los cerraba de nuevo. Una conversación que había ignorado antes ahora me apuñalaba como un cuchillo frío. Marcos susurró a la enfermera. Su voz era ronca, apenas audible. Si Marcos duerme mucho tiempo, ¿papá podrá pagar todas sus deudas? La enfermera me miró sorprendida, pero tan pronto como vio a Ricardo, se apresuró a bajar la cabeza, como si no debiera reaccionar. En ese momento, pensé que Marcos estaba delirando, pero ahora esa frase se combinaba con la del niño mendigo de ayer, convirtiéndose en algo terrible. Papá, ya somos ricos porque me morí. Papá, muerte. Papá. La lista de palabras se unió por sí misma sin que yo tuviera que ordenarlas. Recuerdo haberme quedado dormida por un momento en esa silla del hospital. Cuando abrí los ojos, todo había terminado. El doctor Torres estaba parado al pie de la cama mirándome con una expresión casi vacía. Ricardo se acercó y me abrazó con fuerza. Andrea, Marcos se fue, dijo. Recuerdo haber gritado y sacudido el pequeño cuerpo ya inmóvil de Marcos. Le rogué que me permitiera ver su rostro por más tiempo, pero el médico se negó. Lo siento, señora. Por protocolo debemos cerrar el ataúd rápidamente. Hay fluidos corporales saliendo. No es bueno dejarlo abierto por mucho tiempo. Fluidos rojos, dijo. Recuerdo que Ricardo apresuró el funeral. Él se encargó de todo. Yo no firmé nada. Estaba demasiado destrozada para darme cuenta. Y ahora era más claro. Ricardo y el médico siempre estuvieron en el mismo espacio. Una voz, un ritmo, una decisión. Excepto una cosa, mi decisión. Yo no decidí nada sobre la muerte de Marcos. Todo fue hecho por mí. El recuerdo me arrojó de vuelta a la cocina. Me di cuenta de que me faltaba el aliento, como si hubiera corrido una larga distancia. Ricardo, que se estaba poniendo los zapatos, me miró de reojo. Andrea, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan pálida? Negué con la cabeza. Nada. Se levantó y se arregló la camisa. Si piensas en Marcos con demasiada frecuencia, te resultará más difícil recuperarte. Tienes que saber diferenciar entre la realidad y tus pensamientos. Esa voz, la misma voz de hace 2 años, la voz que me hacía sentir pequeña y frágil, pero ahora, esa voz me hizo darme cuenta. Ricardo no era solo indiferente. Ricardo temía que yo empezara a preguntar. Me miró fijamente durante mucho tiempo, como evaluando si mi mente estaba despejada o si era peligrosa para él. Y por primera vez, vi algo en sus ojos, algo que nunca había visto cuando todavía éramos una familia completa. Vigilancia. Me saludó y cerró la puerta. Pero antes de que la puerta se cerrara por completo, escuché a través de la rendija que estaba teniendo una breve conversación telefónica con alguien. Sí, ella está volviendo a ponerse extraña. Pero no te preocupes. Si sigue así, está a salvo. ¿A salvo? ¿De qué? La puerta se cerró. Mi cuerpo tembló. Pequeños recuerdos que antes había dejado pasar ahora volvían como piezas de un puzzle encajando en su lugar. Y cuando todo comenzó a conectarse, solo había una pregunta que se clavaba en mi mente como un clavo. Si de verdad hubiera perdido a Marcos esa noche, ¿por qué no me permitieron verlo por más tiempo? Más aún, ¿qué demonios pasó mientras yo dormía? La pregunta creció en mi cabeza, ahogando todos los demás sonidos, dejando solo una única conclusión, aterradora pero ya innegable. La muerte de Marcos era demasiado pulcra, demasiado rápida, demasiado oportuna para ser llamada destino. Desde esa mañana, mis pensamientos ya no pudieron calmarse. Cada palabra del niño mendigo, cada recuerdo de la última noche de Marcos en el hospital y cada pequeño detalle sobre Ricardo de repente comenzaron a entrelazarse como un ovillo de hilo que de repente encontraba un patrón oculto. Era como si una mano gigante hubiera estado presionando mi cabeza bajo el agua y por primera vez en 2 años salí jadeando a la superficie. Ricardo regresó tarde esa noche. Un tenue aroma a perfume caro que nunca usaba antes flotaba débilmente de su cuerpo. Parecía cansado, pero no el cansancio de alguien que ha trabajado duro. Más bien el cansancio de tener que proteger demasiadas cosas con firmeza. Me reuní con un cliente, dijo, dejando el maletín. El trabajo fue mucho hoy. No respondí. Observé cómo arreglaba sus documentos, su nuevo reloj, sus nuevos zapatos,
el nuevo teléfono en su mano. Durante estos 2 años, muchas cosas nuevas habían aparecido en nuestras vidas. Cosas demasiado caras para el estado de los negocios de Ricardo de antes. Pero cada vez que preguntaba, la respuesta era siempre la misma. Es porque el proyecto salió bien, Andrea. ¿Qué era ese proyecto que salió bien que llegó inmediatamente después de la muerte de Marcos? Mientras él se duchaba, abrí su cajón. Había varios sobres bancarios y extractos de transacciones, con sumas que no eran sensatas. No las toqué, solo vi que la cantidad era demasiado grande para ser el resultado del negocio de Ricardo, que estaba casi en bancarrota hace 2 años. Un sobre estaba ligeramente doblado y sobresalía. A través de esa pequeña abertura, vi un número que inmediatamente debilitó mis manos y rodillas. Cientos de miles de euros. Exactamente la cantidad que Ricardo necesitaba para pagar sus deudas de antes. Escuché el sonido de la puerta del baño abriéndose y cerré el cajón rápidamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo. No miedo a Ricardo, sino miedo a la posibilidad de que todo lo que había pensado que era destino pudiera haber sido un plan. Varios días después, fui al banco para gestionar los informes financieros de mi empresa. La empleada de atención VIP me recibió. Me sonrió amablemente y dijo palabras que congelaron mi cuerpo. Señora, ¿cómo está ahora? Espero que esté más estable después de recibir ese gran pago del seguro en aquel entonces. Lamento mucho lo de su hijo de nuevo. Me quedé parada, aturdida. El ruido de la oficina desapareció de repente. Lo siento. ¿Qué seguro? Mi voz se atascó. La empleada ladeó la cabeza y buscó en sus archivos una póliza de seguro médico y de vida a nombre de su hijo. El pago fue bastante grande. Su esposo se encargó de todo el papeleo. La póliza se hizo aproximadamente 1 año antes de la muerte de su hijo. 1 año antes. Eso significaba que Ricardo había contratado ese seguro sin mi conocimiento. Antes, cuando nuestra situación económica era mala, Ricardo siempre decía que no podíamos permitirnos pagar ni siquiera la prima del seguro para sí mismo. Me quedé inmóvil, y el mundo se encogió de nuevo. ¿Quién pagó las primas?, pregunté con voz temblorosa. Su esposo, el contratante de la póliza. Él también era el beneficiario principal. Luego, la empleada agregó en un tono cauteloso, como pidiendo disculpas. Ese pago del seguro era tan grande, debería ayudar a las finanzas familiares. Finanzas familiares, pago de deudas, remodelación de la casa de sus padres. Coche nuevo para su hermano, suerte de proyecto o suerte de muerte. Regresé a casa con las manos frías y la cabeza que seguía zumbando. Cuando Ricardo regresó esa noche, reuní coraje para preguntar. En un tono suave, como si solo quisiera una confirmación trivial. Ricardo, ¿teníamos un seguro para Marcos? Se detuvo en el umbral de la cocina. Su mirada cambió por un momento, rápida, pero notablemente. ¿Dónde escuchaste eso? Tragué saliva. En el banco. Rió brevemente. Una risa que ocultaba algo. Ah, Andrea, eso es solo un seguro de salud básico. No te lo dije porque pensé que no tendrías fuerzas para ver papeleo en ese momento. Me encargué de todo. ¿Por qué no me lo dijiste? Mi voz era suave, pero por dentro temblaba. Andrea. Se acercó y me miró desde arriba. ¿Qué te pasa? Pensé que estabas mejorando, pero aquí vamos de nuevo. Tienes que saber que aún no te has recuperado. Me quedé en silencio. Ricardo me miró como a una paciente en un delirio. Si sigues hablando así, la gente podría malinterpretar. No me hagas parecer un hombre con una esposa inestable. Esa palabra, inestable, la misma palabra que le dijo al doctor Torres hace 2 años. También le dijo esa palabra a su madre. También se la dijo a mi familia, como si quisiera construir una narrativa sobre mí. Gaslighting. Borrado de rastros. Control de la narrativa. Todo era demasiado familiar, demasiado pulcro. Ricardo entró en la habitación y cerró la puerta. Me quedé parada en la cocina durante mucho tiempo, mirando el suelo vacío, dándome cuenta de algo que había ignorado hasta ahora. Ricardo no era solo deshonesto. Ricardo estaba ocultando demasiado, y cada vez que me acercaba a la verdad, elegía la forma más segura. Hacerme parecer una loca. Esa noche saqué mi teléfono y abrí un contacto antiguo. Abogada Ruiz, la abogada de la familia que había sido muy cercana a mi difunto padre. Mi mano tembló mientras marcaba. Después de varios timbres, la voz firme respondió. Sí, Andrea. Miré al suelo, tratando de contener el temblor en mi pecho. Abogada, necesito ayuda. La voz de la abogada Ruiz se volvió seria de inmediato. ¿Qué sucede? Respiré profundamente. Luego dije en voz baja, como una confesión que había intentado enterrar durante 2 años. Abogada, creo que...
Marcos no murió de verdad. Hubo un breve silencio al otro lado del teléfono. Y luego la voz de la abogada Ruiz sonó muy baja, muy cautelosa, pero también muy segura. Nos vemos mañana. Y pase lo que pase, no le digas nada a nadie. Colgué el teléfono con las manos frías. Afuera, el viento agitó las cortinas suavemente. La casa se sentía diferente, como si todas las paredes albergaran un secreto que yo no había visto hasta ahora. Y por primera vez, sentí que algo se movía bajo la superficie de mi vida, algo que había esperado pacientemente ser descubierto, algo que exigía ser abierto, porque la verdad siempre encuentra una grieta, como un fluido rojo que intenta salir de una herida cerrada. Y esa noche, supe que acababa de abrir la primera grieta. La reunión con la abogada Ruiz fue en su oficina, llena de archivadores y documentos. El olor a papel viejo y café recién hecho llenaba la habitación, evocando un tenue recuerdo de mi padre, el hombre que había confiado plenamente en la abogada Ruiz antes. Sentada frente a ella por primera vez en 2 años, sentí que no estaba sola. Cuéntamelo desde el principio, dijo, suave pero firme. No oculté nada, lo conté todo. El niño mendigo, la forma en que me miró, la frase, papá, ¿ya somos ricos porque me morí? Desde la cicatriz en su ceja hasta el seguro de Marcos que encontré por accidente. Mi voz se quebró varias veces, pero la abogada Ruiz no interrumpió. Solo tomó notas meticulosamente. Cuando terminé de hablar, abrió un archivador que ya había preparado, como si supiera que vendría algún día. Durante los últimos 2 años, dijo en voz baja, he estado vigilando una cosa, ese hospital donde se declaró la muerte de Marcos. Mi corazón latió con fuerza. Sacó una copia de la póliza de seguro. No era mi firma, era una firma falsificada. Fue sospechoso desde el principio, dijo. Antes de que su padre muriera, me pidió que vigilara de lejos si algo extraño le sucedía a la familia después de que él se fuera. Sentí un dolor punzante en el pecho. Mi lengua se congeló por el recuerdo de mi padre. La abogada Ruiz continuó. El pago del seguro de Marcos fue desembolsado en un tiempo anormalmente rápido. Inusualmente, la mayor parte fue inmediatamente a las cuentas de su esposo y sus suegros. No pude respirar por un momento. Ricardo dijo que era porque el proyecto salió bien, murmuré débilmente. La abogada Ruiz me miró fijamente durante mucho tiempo. Andrea, ¿dónde hay un pago de proyecto que se desembolsa días después de la muerte de un hijo? Me quedé en silencio. El mundo se sentía como si se estuviera desmoronando bajo mis pies. Eso no es todo. Hay otro informe. La abogada Ruiz empujó otro documento. En ese hospital, en los últimos 2 años, hubo varios casos de niños que murieron repentinamente, y varias semanas o meses después, nuevos niños de la calle con características muy similares aparecieron. Me quedé helada, como si estuviera diciendo, la muerte era solo un registro, no una realidad. El sonido del aire acondicionado en la habitación se sintió demasiado fuerte. Mis oídos zumbaban. Yo no era la única que sentía que algo andaba mal. Había un patrón, había rastros, y detrás de todo eso, había una estructura oscura. La abogada Ruiz tomó su teléfono. Me gustaría presentarte a alguien. Un momento después, la puerta se abrió y entró un hombre uniformado. Su rostro me resultaba vagamente familiar. Físico firme. Ojos penetrantes pero no amenazantes. Es el inspector Vázquez, dijo la abogada Ruiz. Su padre ayudó a su familia hace años. Es un hombre que tiene una deuda que pagar. El inspector Vázquez se sentó en la silla de al lado. He escuchado parte de la historia, y tengo fuertes sospechas de que esta organización no es pequeña. El hospital es solo una de las entradas. Tragué saliva. El inspector Vázquez me mostró varias fotos de redadas de niños de la calle que había hecho. Una foto borrosa aplastó mi corazón como una gran roca. Era el niño mendigo de ayer. Ropa harapienta, rostro sucio. Pero era él, este niño. Mi voz casi se extinguió. Lo llamamos Nico, dijo el inspector Vázquez. Tiene incoherencias sobre sus orígenes. Dijo que vivía en un lugar que olía a medicinas. Un lugar todo blanco. Podría ser un hospital. Temblé. Y una cosa más. El inspector Vázquez me miró seriamente. Ha mencionado un nombre. Mar. No Marcos. Pero fue suficiente para sospechar que la identidad del niño podría haber sido cambiada. La habitación parecía dar vueltas. La abogada Ruiz dijo, si de verdad es Marcos, no podemos hacer un movimiento en falso. Estas personas borran los rastros rápidamente. Si sospechan que sabemos, pueden trasladar al niño a otro lugar. ¿Qué debo hacer entonces? Mi voz se quebró. Necesitas acercarte al niño de nuevo, respondió el inspector Vázquez. Pero con mucha cautela.
Lo vigilaremos de lejos y buscaremos quién lo controla. Mi vida de repente se sintió como un tablero de ajedrez oscuro. Cada movimiento tenía que ser exacto. Un error arruinaría todo. Respiré profundamente. Si de verdad es Marcos, no me importa cuán grande sea la organización, lo traeré de vuelta. La abogada Ruiz me miró profundamente. Había algo en sus ojos. Una mezcla de compasión, admiración y preocupación. Estaremos contigo. Pero Andrea, tienes que estar preparada para enfrentar una realidad que puede ser muy dolorosa. Asentí, aunque mi cuerpo temblaba. Si le pidieron al niño que fingiera su muerte, continuó el inspector Vázquez. Eso significa que estas personas tienen control total sobre su vida. Necesitamos saber quién es la persona a la que llama papá. Esa palabra, papá, me apuñaló de nuevo. ¿Papá de quién? ¿Ricardo? ¿Otro? ¿O alguien que dirige esta oscura organización? Cerré los ojos, tratando de recuperar el aliento. El mundo que solo había mirado de lejos estaba comenzando a revelar su oscuridad. Había un hospital, había una fundación, había niños desaparecidos, había dinero fluyendo, había una firma falsificada, y en el centro de todo, Marcos o Nico, o quien quiera que fuera, fue obligado a convertirse en otra persona. El inspector Vázquez se inclinó ligeramente hacia mí. Comenzamos esta noche. Vuelve a ese semáforo. Te seguiremos de lejos. Asentí. El miedo y la determinación chocaron en mi pecho, porque por primera vez sentí que mis pasos se dirigían directamente al centro del secreto que se escondía detrás de la tragedia que solo había pensado que era destino. Pero ahora lo sabía. El destino nunca es tan limpio, tan pulcro, tan silencioso. Había una mano que lo manipulaba. Y esta noche tocaría esa mano por primera vez. Esa noche, la ciudad parecía contener la respiración. El cielo estaba nublado sin lluvia, y el aire estaba húmedo con el olor a asfalto recién secado. Las farolas reflejaban una luz amarilla pálida, como si se iluminaran a sí mismas. Conduje lentamente hasta el semáforo cerca del puente, el lugar que había cambiado toda mi vida hace 2 semanas. Dentro de mi chaqueta había un pequeño micrófono escondido que me había dado la abogada Ruiz. Es ilegal, pero es para protegerte, dijo. El inspector Vázquez y otros 2 miembros de su equipo me seguían a varias cuadras de distancia, disfrazados de conductores normales. Pero incluso sabiendo que alguien me estaba vigilando, el paso que tenía que dar seguía siendo solo. Estacioné mi coche un poco lejos del punto original para no ser detectada. El semáforo acababa de ponerse en rojo cuando bajé. Fingí comprar una bebida en un puesto de la calle. Mi corazón latía tan fuerte que era un milagro que otros no lo escucharan. Y allí, el niño estaba sentado con las rodillas dobladas en la acera, dibujando algo en el suelo con el extremo de una pequeña rama. Cuando me acerqué, inmediatamente enderezó su cuerpo y se abrazó las rodillas, como preparándose para huir, pero su mirada me atrapó. Esos ojos, que una vez miré mientras le daba sopa, ahora me miraban con una mezcla de miedo y una añoranza reprimida. Nico, lo llamé en voz baja. Se mordió los labios. Un gesto característico de un niño nervioso. El gesto de Marcos. Me agaché lentamente, asegurándome de no hacer movimientos bruscos para que no huyera. La señora solo quiere comprarte comida. Eso es todo. Si quieres. Se quedó en silencio. Luego se levantó lentamente y asintió levemente. Un movimiento más parecido a una pregunta que a una respuesta. Sonreí débilmente, conteniendo el terremoto en mi pecho. Caminamos a un pequeño restaurante no muy lejos del semáforo. El inspector Vázquez vigilaba de lejos, fingiendo comprar cigarrillos en la tienda de al lado. En la mesa del restaurante, pedí arroz y un plato de huevos fritos para él. Comió con avidez, pero de una manera ordenada, como un niño que había sido enseñado a tener modales antes. Sentí que algo se rompía en mi pecho. Una mezcla de amor, herida y miedo. Intenté iniciar una conversación. ¿Dónde vives, Nico? Se quedó en silencio mirando su plato. No puedo decirlo. ¿Quién te lo prohibió? Sí. Vi. Se mordió el labio inferior. La gente. Me van a castigar si hablo. Traté de no preguntar demasiado rápido. ¿Recuerdas cuál era tu nombre original, antes de que te llamaran Nico? Frunció el ceño, tratando de recordar. Solo recuerdo que me llamaban Mar a veces, y a veces Cos. Pero olvidé el nombre completo. El mundo pareció detenerse por un momento. Mar. La voz en mi cabeza sonó como un tambor de guerra. Contuve la respiración para no perder el control. ¿Con quién vivías antes? Pregunté de nuevo. Con cautela. Él me miró. Sus ojos estaban húmedos. Antes tenía una mamá. Casi me desmayo. Pero, susurré, casi temiendo escuchar la respuesta. Pero mi mamá desapareció. Me cubrí la boca con el dorso de la mano para contener el sonido que estaba a punto de explotar. Continuó en voz baja.
como repitiendo algo que un adulto le había enseñado. No debo decir que tengo una mamá, y debo decir que soy huérfano. Me mordí el interior de la mejilla hasta que sentí un sabor punzante. ¿Quién dijo eso? El niño bajó la cabeza bruscamente. Papá. Esa palabra me golpeó de nuevo con una fuerza destructiva. ¿Qué papá? No pude contenerme de hacer la pregunta, aunque sabía que podía hacerlo callar. Me miró fijamente durante mucho tiempo. Mucho tiempo. No era la mirada de un niño de la calle. Era la mirada de alguien que conocía el dolor de la pérdida, pero no sabía cómo expresarlo. Papá dijo que si dormía mucho tiempo, papá podría pagar la deuda, dijo en voz baja, como leyendo una nota de memoria truncada, y luego desperté en un lugar blanco que olía a medicinas. Mi cuerpo tembló. ¿Despertaste en el hospital? Mi voz se quebró. El niño asintió, pero cuando desperté, papá no estaba. La gente dijo que yo estaba muerto, así que tuve que ser Nico. Mis manos cubrieron mi boca. Mis hombros temblaron violentamente. Continuó en voz baja. Si me encuentro con mi verdadera mamá, no debo decirlo, porque entonces papá se enojará. Hubo un largo silencio entre nosotros. De lejos, el inspector Vázquez observaba con rostro tenso. Y de repente, se acercaron pasos pesados. Un hombre con una camisa oscura apareció desde la parte trasera del restaurante. El mismo vigilante de antes. Su rostro estaba rígido, su mandíbula tensa. Sus ojos me miraron con recelo, mientras hablaba con el niño. Nico, ¿qué estás haciendo? Vuelve, vamos, dijo con voz áspera. El niño se puso rígido inmediatamente, pero antes de levantarse, se acercó a mí y susurró rápidamente, muy rápido, como alguien que podría no tener otra oportunidad. Mamá, no le digas nada a nadie, ¿de acuerdo? Se supone que debo parecer muerto. Me quedé helada. No podía moverme, no podía respirar. La frase se sintió como si me cortara el cuerpo por dentro. Se supone que debo parecer muerto. El hombre agarró bruscamente el brazo del niño. El inspector Vázquez se levantó de lejos, pero no se movió de inmediato. Sabía que no debíamos hacer que el vigilante sospechara más esta noche. Solo pude ver cómo el niño se alejaba. Sus pequeños pasos eran tambaleantes, pero miró hacia atrás una vez. Me miró con ojos llenos de un mensaje no dicho. Tan pronto como desaparecieron en la esquina, el inspector Vázquez entró inmediatamente en el restaurante y se sentó frente a mí. Su rostro era serio, su respiración superficial. Señora, dijo en voz baja, creo que hay un 90% de posibilidades de que sea Marcos. Me cubrí la cara con ambas manos y lloré en silencio. El inspector Vázquez agregó, pero si nos apresuramos, pueden trasladar al niño de nuevo. Necesitamos derribar su organización de una vez. Tenemos que hacerles creer que usted no sabe nada. Asentí, temblando. Mi corazón estaba lleno de dolor, esperanza y miedo. Porque esa noche, por primera vez, al final de 2 años de oscuridad, había visto la luz. Pero esa luz estaba justo en medio del nido de la oscuridad. Después de ese último encuentro, el sueño ya no era algo que pudiera disfrutar. Cada vez que cerraba los ojos, la carita de Marcos, o Nico, aparecía en la oscuridad, llamándome con una voz tenue. Se supone que debo parecer muerto. La frase no solo desgarró el corazón de una madre, sino que abrió el delgado velo que cubría mis 2 años de vida. Hoy, estoy sentada en el despacho del inspector Vázquez con la abogada Ruiz y el inspector. El olor a café fuerte y papel húmedo llenaba la habitación. El inspector Vázquez estaba de pie frente a un gran tablero lleno de fotos, documentos y líneas rojas que se conectaban entre sí. Empecemos por la primera puerta, dijo el inspector Vázquez. El hospital. Contuve la respiración. Esa palabra era suficiente para que mi cuerpo se estremeciera. El inspector Vázquez puso un gran archivador sobre la mesa y lo abrió lentamente. Encontramos el mismo patrón de muerte que el caso de Marcos. Señaló las fotos de 3 niños. Sus rostros estaban borrosos, pero sus edades eran similares a cuando Marcos se fue. Estos niños fueron registrados como muertos repentinamente. Todos fueron tratados por el doctor Torres, y todas las familias recibieron un pago de seguro que no conocían antes. Apreté la silla con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos. La abogada Ruiz continuó. En los registros de la administración del hospital, hay varios registros que han sido eliminados, o para ser más precisos, forzados a desaparecer. Pero encontramos un archivo incompleto que se mantuvo manualmente. Puso el historial médico con la fecha de la muerte de Marcos. Sentí que mi cuerpo se congelaba. En la esquina inferior estaba la firma del doctor Torres y, justo al lado, la firma de Ricardo. El inspector Vázquez dijo en voz baja, «Esto no es común. Un esposo no necesita firmar documentos específicos a menos que sea una transferencia de paciente,
una reclamación especial o una decisión de consentimiento de emergencia. Miré el documento durante mucho tiempo, demasiado tiempo. Ricardo firmó algo el día que Marcos fue declarado muerto, pero yo no escuché nada en absoluto. El inspector Vázquez presionó un botón del mando a distancia. La pequeña pantalla de televisión en la habitación se encendió. Mostró una grabación de CCTV del hospital a la que solo se podía acceder internamente. Un vídeo que había obtenido después de mucho esfuerzo. El vídeo en blanco y negro mostraba el pasillo del hospital hace 2 años. La hora marcaba las 4:07 a.m. El inspector Vázquez detuvo la grabación en un fotograma. Me quedé mirando la pantalla, sin respirar. Allí estaba Ricardo, caminando rápidamente hacia la habitación del doctor Torres con un archivador marrón. Horas después de que Ricardo me informara que Marcos había muerto. ¿Por qué estaba él allí? Susurré con voz casi extinta. Nadie respondió, porque la respuesta era demasiado obvia y demasiado horrible para decirla en voz alta. El inspector Vázquez continuó la grabación. Varios minutos después, una mujer vestida de traje con una identificación con el logo de Fundación Infantil apareció. Entró en la misma habitación. Y luego, el vídeo mostró a 2 enfermeras empujando una pequeña cama cubierta con una manta hasta la cabeza. Temblé violentamente. Eso no es un ataúd, ¿verdad? Mi respiración se cortó. No lo es, dijo el inspector Vázquez. No lo es. En el vídeo, la pequeña cama fue trasladada a la puerta lateral del hospital, no a la morgue. Sin ataúd, sin procedimiento, nada era normal. El niño en la cama, cubierto con una manta, fue sacado como contrabando. El inspector Vázquez apagó la pantalla. La habitación se sentía muy pequeña, como si las paredes se acercaran lentamente hacia mí. La abogada Ruiz dijo, «Andrea, ¿recuerdas? ¿Viste a Marcos después de que fue declarado muerto?» Rebusqué en mis recuerdos. Las escenas eran borrosas. Recuerdo haberme desmayado. Recuerdo haber despertado cuando todo terminó. Recuerdo que el ataúd ya estaba cerrado. Recuerdo a Ricardo agarrándome el hombro y diciendo, «No mires, no podrás soportarlo». Mi cuerpo comenzó a temblar. Nunca lo había visto de verdad. No lo vi por mucho tiempo, susurré. Solo vislumbré justo antes de que se cerrara el ataúd, y esa extraña sensación me invadió de nuevo. La sensación de que algo andaba mal esa noche. El inspector Vázquez me entregó un último documento. Una foto de la solicitud de pago del seguro que se desembolsó días después de que Marcos se fue. La sección de firma del beneficiario. Se parecía mucho a mi firma, pero no era mía. Me cubrí la boca con las manos. Las lágrimas cayeron silenciosamente. La abogada Ruiz tomó mi mano. «Andrea, solo esta falsificación de firma es suficiente para abrir un caso importante, pero necesitamos un último paso, prueba de audio». El inspector Vázquez agregó, «Necesitamos que Ricardo hable, y la única persona que puede hacerlo hablar eres tú». Levanté la cabeza con los ojos enrojecidos. «Él nunca confesará». «No necesitamos que confiese todo», dijo el inspector Vázquez. «Tu misión es hacerlo sentir arrogante, hacerlo sentir que no sospechas nada, para que se sienta a salvo». La abogada Ruiz agregó, «Lo vamos a atrapar con su propia estupidez». Me sequé las lágrimas. «¿Qué pasa si se da cuenta de que sospecho después?» «No debe darse cuenta». La voz de la abogada Ruiz era aguda. El inspector Vázquez se inclinó y me miró profundamente. «Andrea», dijo en voz baja, «estamos casi allí. Tenemos el hospital, la fundación, el flujo de fondos, la grabación de video. Solo nos falta una cosa, el eslabón entre todo eso, y es tu esposo, y para eso, tienes que volver a la oscuridad de la que has intentado irte». Asentí lentamente. Había un miedo que dominaba mi cuerpo, pero detrás de eso, había una pequeña llama que comenzaba a arder. La llama que se había apagado con la muerte de Marcos hace 2 años. Ahora, esa llama crecía dentro de mí, quemándome. Si se atrevieron a robar a mi hijo, los destruiré uno por uno. Afuera de la ventana de la oficina, el viento de la tarde soplaba. El mundo exterior parecía seguir su curso normal. Los coches pasaban, los peatones cruzaban la calle. Nadie sabía que esa noche, una madre acababa de descubrir la puerta a la verdad que había sido encubierta por la persona en la que más confiaba. Y a esa puerta estaba lista para entrar. Incluso si lo que me esperaba dentro era un monstruo que vivía en mi propia casa. Esa noche volví de la oficina de la abogada Ruiz y me senté en el coche durante mucho tiempo. La luz de la farola se reflejaba en el parabrisas, dibujando líneas delgadas en mi rostro. Mi mente estaba hirviendo con miedo, rabia y asco hacia mí misma por haber confiado tanto en Ricardo. El inspector Vázquez y la abogada Ruiz me dieron la tarea más difícil. Fingir ser una esposa frágil que no entendía nada, que solo estaba empezando a aceptar la realidad.
Y en esa guardia baja induciríamos a Ricardo a soltar parte de su secreto. La estrategia era simple pero mortal. Hazlo sentir seguro. Hazlo hablar. Entré en casa con pasos lentos. Ricardo estaba sentado en el salón jugando con su teléfono y viendo las noticias. Me miró de reojo y sonrió levemente. ¿Dónde estabas? Es bastante tarde, dijo casualmente. Tragué saliva, enterrando profundamente todos los vídeos de CCTV, la firma falsificada y el rastro de dinero en mi corazón. Tenía que parecer vacía. Solo salí a caminar un poco. Para cambiar de aire, respondí en voz baja, sentándome a su lado. Me miró. ¿Cambiar de aire? Sí, dije, forzando una sonrisa. Estoy cansada de pensar solo en Marcos. Yo también quiero vivir una vida normal ahora. La mirada de Ricardo cambió. Había algo en ella. Un alivio muy rápido pero claro, como si una carga en sus hombros se hubiera liberado de repente. Eso es un buen pensamiento, dijo. Tienes que seguir adelante. Me reí levemente, forzadamente. Sí, incluso pensé que deberíamos mudarnos. Hay demasiados recuerdos de Marcos. Ricardo se estremeció por una fracción de segundo, un momento fugaz, pero fue suficiente. Continué, fingiendo ingenuidad. Podríamos usar el dinero del seguro de Marcos para el pago inicial de la casa nueva, ¿verdad? La habitación se quedó en silencio de repente. Ricardo me miró más tiempo de lo habitual. Lentamente dejó su teléfono. Su expresión cambió. Por primera vez, porque yo reconocí algo que él pensó que nunca me daría cuenta. ¿Sabías sobre eso? Su voz era baja, pero afilada. Bajé la cabeza, fingiendo inquietud. Sí. Sé que te encargaste de eso. Supongo que estaba demasiado sensible en ese momento para querer escuchar sobre dinero. Solo esperaba que Marcos no se hubiera ido en vano. Ricardo se reclinó en la silla. Su rostro se volvió ligeramente arrogante, como si su posición hubiera subido un nivel. Andrea, dijo, dejando escapar un largo suspiro. Lo hice todo por nosotros. Tienes que entenderlo. No lo miré. Lo dejé hablar. Usé ese dinero para pagar deudas, para levantar el negocio, para nuestro futuro. La muerte de Marcos fue, sí, un destino desafortunado, pero no puedo dejar que todo se derrumbe también, ¿verdad? Así es como debe pensar un adulto. Mi corazón dio un vuelco. No se inmutó al mencionar usar la muerte de su hijo como combustible para su propia vida. Pero tenía que seguir actuando. Entiendo, Ricardo, susurré. Solo quiero que volvamos a ser felices. Quiero ayudar. Él mordió el anzuelo. Exactamente como había predicho la abogada Ruiz, el orgullo de Ricardo era el arma que podía apuñalarlo. Bien, dijo con alivio. Finalmente estás siendo realista. Se reclinó cómodamente jugueteando con su teléfono. Has sido demasiado sentimental todo este tiempo. Si sigues así, la gente dirá que eres inestable. Especialmente si dices cosas raras sobre Marcos. Esa frase de nuevo. La misma frase que usó hace 2 años para callarme. ¿Marcos? Fingí confusión. ¿Qué quieres decir? Ricardo se rió en voz baja. Bueno, eres propensa a decir cosas como si escucharas la voz de Marcos o que Marcos aparece en tus sueños. A menudo eras extraña, Andrea. Por eso tuve que encargarme de todo antes. Continuó, sin darse cuenta de que se estaba atrapando a sí mismo. Si no me hubiera movido rápido, ahora mismo estaría siendo tratada como una loca. Seguías a punto de desmayarte en ese entonces. Por eso tuve que tomar decisiones rápidas sobre el funeral, los documentos, todo. Documentos. La declaración que más necesitaba para vincular a Ricardo con esa noche. Bajé la cabeza aún más, interpretando a la esposa frágil y culpable. Lo siento, Ricardo. Si te causé dificultades. Sí, ahora estás hablando con sensatez. Me tocó el hombro. El mismo toque que antes se sentía cálido. Ahora hacía que mi piel quisiera huir de mis huesos. Continuó en tono condescendiente. Aunque quisieras tramitar el pago del seguro ahora, es demasiado tarde. Todo está invertido en el negocio. Pero no te preocupes, el rendimiento es bueno. El rendimiento es bueno. Rendimiento de la muerte, de la firma falsificada, del hijo que nunca fue enterrado. Sentí que mi cuerpo temblaba. Pero tenía que aguantar. Tenía que actuar hasta el final. Ricardo, susurré en voz baja, solo quiero que seas completamente honesto conmigo. ¿De verdad usamos ese dinero para pagar la deuda, verdad? Ricardo me miró. Y en su mirada había algo de lo que estaba orgulloso, una pequeña arrogancia nacida del alivio. Asintió débilmente. Sí, y todo está resuelto. Tienes que aceptarlo. No preguntes más.
El pequeño micrófono en mi chaqueta grabó cada palabra con claridad. Un segundo después sonó el teléfono de Ricardo. Vio la notificación y sonrió levemente. Tengo que salir por un momento. Una cita importante. ¿Qué cita? Pregunté suavemente. Asuntos de negocios. No es algo que te deba preocupar. Agarró las llaves del coche y se fue sin mirar atrás. Tan pronto como la puerta se cerró, sentí que mis piernas se debilitaban. Me desplomé en el sofá, cubriéndome la boca con ambas manos. Detrás de las paredes de mi propia casa, esa podredumbre había estado viva todo el tiempo, y a mí me habían manipulado, con todo mi dolor y estupidez, para que nunca lo viera. Unos minutos después, sonó mi teléfono. Un mensaje de la abogada Ruiz. La grabación es clara. Tenemos lo que necesitamos. Le siguió un segundo mensaje del inspector Vázquez. Hemos detectado que el vigilante de Nico entró en las oficinas de la fundación esta noche. Se reunirán. Es la oportunidad. Mis manos temblaron mientras leía el tercer mensaje. Andrea, mañana revelamos todo. Cerré los ojos. Me ahogué. Ricardo pensó que estaba a salvo. Ricardo pensó que me había convertido de nuevo en una esposa sumisa. Ricardo pensó que había dejado de preguntar. Pero acababa de abrir la puerta al mundo que él había cerrado con llave. Y yo iba a entrar hasta la habitación más profunda. Porque a partir de esa noche era mi turno de cazarlos. Desde la mañana, mi cuerpo se sintió como si contuviera una tormenta que aún no había estallado. Cada paso se sentía como el eco de 2 años de dolor, 2 años de preguntas sin respuesta, y 2 años de ser forzada a creer que mi hijo ya estaba muerto. Pero hoy, la última cortina se levantaría. El inspector Vázquez me recogió frente a la oficina de la abogada Ruiz. Me entregó un chaleco que llevaría en el campo. El chaleco me ponía nerviosa, pero también me daba miedo perder el control. Si ves a Marcos primero, dijo con cautela. No corras, no grites. Espera nuestra señal. Asentí, aunque sabía que, si Marcos estaba frente a mis ojos, podría no ser capaz de contenerme. El sol estaba comenzando a ponerse cuando llegamos al edificio de la fundación. Por fuera parecía una oficina de bienestar social normal. El letrero colgaba pulcramente, con un logo de manos que envolvían un pequeño corazón. Un eslogan sobre niños de la calle que necesitan ser rescatados. Irónicamente, este lugar estaba ocultando un crimen detrás del nombre que se suponía que debía proteger. El equipo del inspector Vázquez ya estaba en posición. Estaban esperando la señal de una transacción de fondos entre la fundación, los intermediarios de niños y el personal del hospital. Esa era la señal de que todas las figuras importantes estaban en un solo lugar. En el coche de vigilancia, miré la pequeña pantalla que mostraba el CCTV portátil que el inspector Vázquez había instalado alrededor del edificio. En una esquina, el hombre vigilante que había arrastrado a Nico antes, ahora estaba llevando a varios niños a la puerta lateral, y en medio de ese pequeño grupo, había un cuerpo pequeño con ropa oversize de colores desvaídos. Su cabello estaba más largo que la última vez que lo vi, pero reconocí la silueta por la forma en que caminaba, lenta, cautelosa, como si estuviera lista para retroceder en cualquier momento si había peligro. Marcos, mi hijo. Contuve la respiración hasta que me dolió el pecho. Presioné mis rodillas hasta que mis dedos se pusieron blancos. Señora, cálmese, me recordó el inspector Vázquez, pero su voz sonaba distante. Marcos fue empujado a una habitación interior. El hombre vigilante entregó un sobre grueso a una mujer vestida de traje con el logo de la fundación. Hablaron rápidamente. La voz del dispositivo de escucha llegó a nuestro coche. Los documentos de estos 3 niños están listos para ser enviados desde el hospital, dijo la mujer. ¿Y el padre de Marcos? Preguntó el hombre vigilante. Recibió su parte. Temblé. La fundación, el hospital, Ricardo, todos estaban entrelazados como un laberinto oscuro. El trato estaba a punto de cerrarse. El inspector Vázquez dio una pequeña señal con la cabeza. Ahora. En segundos, los coches de policía se acercaron desde 3 direcciones. El equipo entró por la puerta principal, la lateral y la trasera. Pasos pesados llenaron el pasillo. La mujer de traje se dio la vuelta asustada. Los otros empleados también. El hombre vigilante trató de huir por la puerta lateral, pero fue atrapado por 2 policías. Gritos, ruidos de colisión y objetos cayendo se mezclaron en uno. Salí del coche tan pronto como el inspector Vázquez lo permitió. Mis pies temblaron al entrar en ese pasillo, pero me obligué a seguir adelante. Entré en la habitación donde se reunían varios niños. Sus ojos estaban llenos de pánico, confusión y miedo, y en medio de ellos estaba la carita que me había llenado de una añoranza que no se apagaba cada noche durante 2 años. Nico, o Marcos, o ambos, o el niño que robaron de sí mismo. Estaba parado abrazándose los codos. Su cuerpo estaba rígido, la vigilancia se había ido,
Pero el miedo seguía profundamente arraigado. Lo llamé en voz baja. Marcos. Se dio la vuelta lentamente. Sus ojos se abrieron. Había algo en ellos que rompió inmediatamente todos los muros de mi corazón. Reconocimiento sin palabras. Mi cuerpo se acercó a él por sí solo. Cuando la distancia se redujo a un paso, Marcos dudó un momento, y luego, de repente, se abalanzó contra mi vientre, abrazándome con fuerza. Mamá. Su voz se quebró. Ya no puedo fingir que estoy muerto. Cubrí su rostro con mis manos, conteniendo el llanto que brotaba de todas las heridas que había reprimido durante 2 años. Lo abracé, como si al soltarlo un poco, fuera a desaparecer de nuevo. Su cuerpo estaba delgado, pero cálido. Vivo. El inspector Vázquez se inclinó ligeramente hacia mí. Señora, tenemos que trasladar al niño a un lugar seguro primero, para que la investigación pueda proceder. Asentí, sin dejar de abrazar a Marcos. Mamá está aquí. Mamá no se irá. Después de que los niños fueron evacuados, la policía incautó documentos, listas, registros financieros y contratos ilegales con el hospital. Y en la habitación trasera se encontró un archivador lleno de documentos falsificados de niños que supuestamente estaban muertos, pero nunca fueron enterrados. Uno de ellos era el documento de Marcos. Contuve la respiración al verlo. La sección de causa de muerte solo se rellenaba superficialmente, y la sección de consentimiento familiar estaba firmada 2 veces por Ricardo. La abogada Ruiz me agarró del brazo. Con esto, se acabó para ellos. La investigación se llevó a cabo en la comisaría de policía. Una de las empleadas de la fundación finalmente se derrumbó. Lloró. Su voz temblaba, pero sus frases eran claras. Solo soy la registradora. Solo hice lo que me ordenaron en el caso de Marcos. Fue clasificado como un caso especial. El padre mismo lo entregó. La madre no sabía nada. El médico se encargó de ello. Me cubrí los oídos, pero la voz seguía penetrando. Marcos se sentó en mi regazo, agarrándome la mano con fuerza, como si temiera que yo desapareciera de nuevo. Besé la parte superior de su cabeza, dejándolo sentir el calor que había perdido durante 2 años. El inspector Vázquez vino con noticias. Hemos asegurado todas las pruebas, señora. El hospital, la fundación, la organización que trasladó a los niños y el señor Ricardo. El juicio puede proceder pronto, asentí, acariciando el cabello de Marcos. Desde la sala de interrogatorios de al lado, se escuchó el sonido de alguien siendo forzado a sentarse. El sonido de una silla arrastrándose. La voz de un hombre que conocía, pero que se volvía más afilada cuando tenía miedo. Ricardo. Fue llevado para ser interrogado. La ola de emociones en mi pecho golpeó el muro de mi alma que se había agrietado. Ricardo me abrazó cuando Marcos se fue. Ricardo dijo que no quería verme destrozada. Ricardo manipuló todo para que pareciera inestable. Y esta noche, la verdad estaba justo detrás de una delgada pared. Miré la puerta de la sala de interrogatorios. Marcos agarró mi ropa. Mamá, ese señor no puede llevarme de nuevo, ¿verdad? Besé su frente. No, cariño. Nunca jamás. Marcos asintió lentamente, como si solo pudiera creerlo después de escucharlo directamente de mis labios. Y cuando giré mi mirada, vi a Ricardo a través del cristal de la sala de interrogatorios, forzado a sentarse, con el rostro rígido y las manos esposadas. Por primera vez, parecía un ser humano que había perdido el control de su propia mentira. Y mi corazón, que había estado lleno de dolor, añoranza y alienación durante 2 años, finalmente susurró: Ahora es tu turno, Ricardo. Todo lo que enterraste será desenterrado hasta el fondo. El día del juicio llegó como un amanecer que había esperado y temido durante mucho tiempo. El cielo matutino parecía pálido, como conteniendo la respiración junto con las docenas de personas que entraban al edificio del tribunal. Los periodistas se reunieron frente a la entrada principal. Las cámaras se encendieron, los micrófonos apuntaron como lanzas buscando la primera sangre. Pero hoy, yo no era la que tenía que esconderse. Hoy, la verdad se sentaría en el estrado de los testigos, y la mentira se sentaría en el banquillo de los acusados. Agarré la mano de Marcos mientras entrábamos en la sala de espera. Estaba más pulcro. Su cabello estaba corto, y sus mejillas habían comenzado a engordar después de unos días en un lugar seguro. Pero sus ojos aún tenían un largo trauma que no desaparecería fácilmente. Mamá, ¿papá también estará allí más tarde?, preguntó en voz baja. Me arrodillé para que nuestras caras estuvieran cara a cara. Sí, cariño, pero estás a salvo. Papá no puede llevarte de nuevo. Nunca. Marcos asintió. Pero pude ver el delgado miedo que aún vivía detrás de su mirada. El miedo que le habían inculcado durante 2 años. Un miedo que solo podía desaparecer cuando la justicia detuviera de verdad los pasos de las personas que le habían robado la vida.
El inspector Vázquez apareció detrás de la puerta. Es hora. La sala del tribunal estaba llena pero fría. Ricardo estaba sentado en el banquillo de los acusados. Su rostro estaba pálido, pero aún trataba de parecer estoico. El doctor Torres estaba a su lado, y varios funcionarios de la fundación estaban sentados en fila. Todos tenían el rostro ceniciento. El fiscal comenzó el juicio con una voz resonante mientras se presentaban las pruebas. Estamos aquí con pruebas de la simulación de la muerte de un niño, falsificación de documentos, recepción ilegal de pagos de seguros y participación en una organización de explotación infantil. Ricardo enderezó sus hombros, tratando de parecer inquebrantable, pero su mirada hacia mí ya no era la de un esposo que conoce a su esposa. Era una mirada llena de miedo y odio, porque su mentira había sido desenterrada. La grabación de nuestra conversación fue reproducida. La voz de Ricardo llenó la sala. Ese dinero ya está invertido en el negocio. La gente te dirá que eres inestable. Si no me hubiera movido rápido, ahora mismo serías tratada como una loca. Cada palabra era como una piedra golpeando su rostro. Y se reprodujo el vídeo de CCTV del hospital. Ricardo entrando en la habitación del doctor Torres. La mujer de la fundación llegando con documentos. La pequeña cama cubierta con una manta siendo arrastrada por la puerta lateral. La sala se alborotó. Ricardo cerró los ojos. Su rostro estaba rígido. El doctor Torres intentó excusarse. Eso es. Pero el juez lo detuvo. El vídeo no miente. Y una empleada de la fundación, casi sollozando, testificó con voz temblorosa, derrumbando la defensa restante. En los registros internos, Marcos nunca fue registrado como cadáver. Fue trasladado inmediatamente para el procedimiento de cambio de identidad. Su padre lo entregó personalmente con su firma. Apenas podía respirar. Y el juez llamó el nombre que solo había podido llamar en oración durante 2 años. Marcos, adelante con la consejera psicológica. Agarré la mano de Marcos mientras caminábamos hacia el estrado de los testigos. Se sentó en mi regazo. Su cuerpo era pequeño, pero cálido. Y por un momento olvidé que la habitación estaba llena de gente. Solo sentía el latido de nuestros 2 corazones. La consejera preguntó suavemente. Marcos, ¿recuerdas dónde vivías antes? En casa con mamá, respondió débilmente. ¿Y qué pasó después? Se mordió el labio. Su rostro estaba rígido, pero intentó seguir hablando. Papá dijo que si dormía mucho tiempo, papá podría pagar la deuda. Y luego desperté en un lugar blanco que olía a medicinas. Y luego la gente dijo que estaba muerto. Tuve que ser Nico. No debía decir que tenía una mamá. La gente en la sala se quedó en silencio. Se sintió como si todo el aire de la habitación hubiera sido succionado. Lo abracé con fuerza, dejando que mis lágrimas cayeran silenciosamente sobre su cabello. Ricardo se levantó. Gritó desde el banquillo de los acusados, con el rostro enrojecido. ¡Es mentira! Ese niño está diciendo lo que le dijeron que dijera. El juez golpeó el martillo con fuerza. Acusado. Silencio. Pero Marcos, el pequeño niño que se vio obligado a desaparecer durante 2 años, miró a Ricardo con una mirada mucho más adulta que su edad. Tengo miedo de papá. Ya no quiero dormir mucho tiempo. Sus palabras fueron simples, pero destrozaron todas las defensas de Ricardo como un frágil cristal. Después de eso, todo pareció moverse rápidamente. El juez golpeó el martillo y leyó el veredicto provisional. Detención de Ricardo, el doctor Torres y los funcionarios de la fundación. Las sentencias se determinarían a través de procedimientos legales adicionales, pero la evidencia ya era muy fuerte. La sentencia no era lo importante para mí. Lo más importante era que Marcos ya no estaba en sus garras. Las siguientes semanas pasaron como una nueva vida que se sentía extraña. Mi casa ahora estaba llena de los pequeños pasos de Marcos de nuevo. Su risa aún no había regresado por completo, pero estaba empezando a creer que estaba a salvo. El procedimiento de divorcio avanzó rápidamente. Gracias a todas las pruebas, el tribunal me otorgó la custodia total. Incluso parte de los activos de Ricardo fueron confiscados para compensar el daño que nos había causado a Marcos y a mí. La casa, la herencia de mi padre, se convirtió en el lugar donde empezamos de nuevo. Cada mañana, Marcos se sentaba a dibujar en la mesa. Cada noche, leía un cuento antes de que se durmiera para que supiera que el mundo no siempre era oscuro. 2 meses después de que el caso se cerró, estaba parada frente a un nuevo edificio con un letrero que me hizo humedecer los ojos. Fundación Niños de Vuelta a Casa, apoyada en su totalidad por el resto de la herencia de mi padre. A mi lado, la abogada Ruiz me dio una palmada en el hombro. Es un buen comienzo, Andrea. No solo sobreviviste, cambiaste. El inspector Vázquez se acercó con un nuevo archivador. Hay otros casos de niños desaparecidos. Necesito el punto de vista de una madre. Marcos corría por el patio con ropa nueva que él mismo eligió.
Su cabello ondeaba, y sus pasos eran finalmente ligeros, como un niño que había vuelto a ser niño. Corrió hacia mí y tiró de mi ropa, como solía hacer. Mamá, si más tarde hay un niño perdido, dile que no tenga miedo de volver a casa, ¿de acuerdo? Lo levanté y lo abracé con fuerza. Sí, cariño. Ayudaremos a esos niños a volver a casa. El viento de la tarde agitó las pequeñas banderas frente al edificio de la fundación. El mundo entero parecía suspirar de alivio. El círculo del dolor finalmente se cerró. El círculo de la esperanza estaba comenzando a abrirse. Y yo, una madre que lo había perdido todo hace 2 años, estoy parada aquí, con ojos que ya no solo ven la oscuridad, sino un futuro que puedo volver a sostener con mis propias manos. Porque al final, la verdad siempre vuelve a casa, y el amor de una madre siempre encuentra el camino de regreso. Vamos, Marcos, ahora es nuestro turno de ir a buscar a otros niños.